buenos días. Un saludo especial de parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la videoconferencia denominada Jurisdicción Especial Indígena, Escuelas de Derecho Propio, cuarta parte. La facultad de administrar justicia por parte de las autoridades de los pueblos indígenas de nuestro territorio, reconocida constitucionalmente, nos permite preguntarnos sobre la manera en que el ordenamiento normativo colombiano ha abordado las tensiones propias de un sistema pluralista desde el punto de vista jurídico. En esta videoconferencia se abordarán las reglas que han ido construyendo jurisprudencialmente por la Corte Constitucional colombiana a partir de los estudios de casos. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con la doctora Gladys Teresa Herrera Monsalve, magistrada del Tribunal Administrativo de Arauca, integrante de la red de formadores de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a través de la cual ha participado en algunas mesas de coordinación interjurisdiccional, donde han realizado diálogos e intercambios de saberes con los pueblos indígenas de la Orinoquía y la Amazonía colombiana. Abogada de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Justicia y Tutela de Derechos con énfasis en la teoría jurídica y filosofía del derecho de la Universidad Externado de Colombia, actualmente cursa estudios de doctorado en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, realizando una investigación sobre sistemas de justicia en los pueblos indígenas Jitnú y Wawa, ubicados en el departamento de Arauca. Autora de artículos Hermenéutica y sesgos en la decisión judicial, Juicio, proceso, juicio, decisión, aporte a la paz, apuntes sobre la teoría de la argumentación jurídica de Robert Lexie, derechos humanos a la paz. Doctora Gladys Teresa, buenos días, es un gusto tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días, doctor Juan Manuel Garavito. Buenos días a todos los presentes. Aprovecho la oportunidad para agradecer especialmente al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todos nuestros servidores y nuestras servidoras, compañeros, colegas que se conectan a esta capacitación virtual. De igual manera, agradezco a cada una de las personas que demuestran y tienen interés en estos temas que concitan nuestra atención el día de hoy. Vamos a estar hablando de armonización de sistemas normativos en esta mañana y ya nos decía el presentador la importancia de la temática. Vamos a iniciar esta primera parte que hemos denominado Introducción y Desarrollo de la Temática, hablando o recordando un poco lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos de la necesidad de hacer diálogos interculturales y de reconocer la importancia cultural que tenemos en nuestra nación. Y tratamos o hicimos un desarrollo de lo que es el artículo 8 de la Constitución Política de Colombia. Y allí también dijimos cómo en pueblos o en países como el nuestro, donde somos multiculturales, se presentan tensiones. Y esas tensiones se van a dar entre los ordenamientos propios o las normas propias de las comunidades indígenas con el ordenamiento común o el ordenamiento mayoritario. Nosotros hemos iniciado este trabajo de realizar diálogos interculturales, ya lo contaba en la ocasión anterior, a través de la realización de las mesas interjurisdiccionales que se realizan en territorios donde participan pueblos indígenas y también las autoridades judiciales y otras autoridades que tienen algún interés o alguna competencia en todo lo que relacionado con la administración de justicia en los pueblos indígenas. Hablar de jurisdicción especial indígena significa que se reconoce a través de la Constitución Política de 1991 el derecho propio de los pueblos indígenas. Hoy en día nosotros hablamos que tenemos un sistema pluralista desde el punto de vista jurídico y el pluralismo jurídico implica que coexisten dentro del ordenamiento dos o más sistemas normativos que están vigentes y que son aplicables en los territorios.
Es decir, a partir de 1991 pasamos o dejamos de ser mejor un sistema monista desde el punto de vista jurídico, donde el único ordenamiento en relación con los pueblos étnicamente diferenciados que se aplicaba, porque pues podríamos tener pluralismo, pero desde otras esferas, era el ordenamiento jurídico mayoritario. Hoy en día, en Colombia, el 246 de la Constitución Política permite que las autoridades indígenas administren justicia en sus territorios conforme a sus usos y costumbres, y además este artículo señala que el único límite que se impone a esta administración de justicia por parte de los pueblos indígenas es que las normas propias estén armonizadas o sean armonizadas con la Constitución y las leyes mayoritarias. En un contexto donde tenemos 115 pueblos indígenas, pues podríamos estar hablando de 115 ordenamientos normativos que van a estar presentes o que van a tener que armonizarse con el sistema jurídico nacional o mayoritario. ¿Cómo hemos trabajado esta armonización de sistemas normativos? Voy a contarles un poco como introducción a la temática lo que se ha hecho en estas mesas interjurisdiccionales que se realizan en el territorio por parte de los consejos seccionales. Allí en las mesas participan las autoridades indígenas y también participan, como ya les informaba, las autoridades judiciales y algunas autoridades del territorio como Bienestar Familiar, Defensoría del Pueblo y otras personas que hacen parte de las instituciones que se verían de alguna manera o tendrían que ver con el tema de administrar justicia. ¿Cuál es el gran logro que se ha logrado o que se ha llegado por parte de estas mesas de coordinación? Pues junto con la COCOIN, la presentación del proyecto de ley de coordinación interjurisdiccional y que allí está caminando en el legislativo. La segunda vía por la cual se hace armonización normativa son las pautas o criterios de la Corte Constitucional. Estas pautas o estos criterios de la Corte Constitucional han venido siendo adoptados a través de diferentes sentencias de tutela en las cuales se han estudiado casos en los que intervienen personas de comunidades indígenas o pueblos étnicamente diferenciados. De estos pronunciamientos de la Corte Constitucional, cabe destacar el principio de autodeterminación de los pueblos indígenas, que deriva del 246 de la Constitución Política, así como el principio de respeto a la autonomía de sus autoridades y formas de gobierno. El principio de autodeterminación está íntimamente ligado con el derecho a la pervivencia del pueblo indígena, con el derecho a vivir conforme a sus usos y a sus costumbres, el derecho a existir de acuerdo con sus propias cosmogonías, con sus propias maneras de ver la vida. Y este principio de respeto a la autonomía de sus autoridades, pues implica que los pueblos indígenas son autónomos en definir qué tipo de autoridades van a tener en sus territorios, cuáles son las funciones de esas autoridades, de qué manera funcionan, y de igual manera lo que tiene que ver con formas de gobierno, pues también ellos van a definir estas maneras de administrarse y de administrar sus territorios. Tenemos dos tipos de sistemas normativos. Yo les decía, las normas propias de los pueblos tradicionales indígenas. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que cada pueblo indígena va a tener un sistema normativo diferente. Puede ser que en algunos aspectos se parezcan, dijéramos nosotros, pero en otros aspectos van a diferir uno de otro. De igual manera, no podemos hablar, por ejemplo, de la autoridad del cacique que se predique o que sea propia de todos los pueblos de nuestro país, sino que van a haber diferentes autoridades. En algunas partes van a ser los sabedores quienes administran justicia, en otras partes van a ser los caciques, en otra parte va a ser el gobernador, en la otra va a ser el cabildo. Cada pueblo va a tener una organización social diferente dependiendo con sus usos, sus costumbres, sus cosmogonías.
Entonces, la Constitución va a reconocer de un lado esas autoridades y esas formas de gobierno, y allí para lo que nos interesa, nosotros nos preguntamos quién está autorizado para administrar justicia en el territorio. Esta pregunta es muy importante porque en el evento o en la circunstancia que se nos presente algún conflicto, vamos a tener que saber con quién es que hay que va a ser o quién mejor va a ser nuestro interlocutor en el diálogo para poder definir, por ejemplo, competencia. Las normas, nuestra Constitución reconoce pues las autoridades y las formas de gobierno, y es necesario desde nuestro punto de vista y desde el rol que asumimos como juezas y como jueces, determinar en el territorio, cuando estamos allí frente al caso particular y concreto, quién está autorizado para administrar justicia. Segundo derecho que tenemos nosotros, o que consagra las normas tradicionales de los pueblos indígenas, es verificar, o ellos tienen el derecho a decir o dictar o acoger sus leyes, y allí también pues se van a hacer necesario preguntarnos qué conductas son sancionables, de qué manera se sancionan, qué sanción se impone a ese tipo de conducta, por ejemplo, si estamos hablando de temas relacionados con el derecho penal, pero igual puede ser un tema de familia, quién es el proveedor, qué obligaciones tiene el padre, qué obligaciones tiene la madre, quiénes trabajan la tierra, de qué manera se reparte el producto de la tierra, las viviendas, quiénes deciden en dónde construir una vivienda, qué materiales se utilizarán para la construcción de vivienda, y allí pues vamos a tener asuntos relativos con el uso, por ejemplo, de los recursos naturales dentro del territorio. La Constitución reconoce esas normas con la única limitación que ya les indicaba, y es de estar en armonía con el sistema jurídico nacional y en especial con las normas de la Constitución política. Ya vamos a ver más adelante cuáles son los límites que se imponen por parte del sistema mayoritario a la administración de justicia en los pueblos indígenas. El tercer aspecto que traen las normas tradicionales y que es importante identificar es cuál es la competencia que se tiene por parte de las autoridades indígenas, qué tipo de conductas podrían escapar de esa competencia, y para ello pues en estas mesas de coordinación interjurisdiccional ya han salido algunos documentos en los cuales se determina, por ejemplo, qué conductas definitivamente la comunidad indígena no asume, y también frente a algunos casos concretos, caso a caso, ellos en algunas oportunidades indican y remiten el caso para que sea asumido por nuestros jueces y nuestras jueces. Se reconocen por parte de la Constitución política las formas, los procedimientos para gestionar sus propios conflictos, y allí aplicamos lo que nosotros llamamos o definimos como la noción de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena, y también lo que nosotros conocemos como debido proceso. En esas formas o en esas maneras de administrar justicia, de todas formas es necesario que exista un procedimiento que sea conocido por todos los habitantes o por todas las personas que integran el pueblo indígena. La existencia del procedimiento no implica necesariamente que sea un procedimiento escrito, sino que, como lo iremos viendo a lo largo de la conferencia y también en la práctica, la mayor de las veces los procedimientos en los pueblos indígenas son procedimientos que se han transmitido de manera verbal, porque el derecho en casi la mayoría de los pueblos es un derecho que se transmite de manera oral de generación en generación, y así se ha aplicado y así ha servido y ha funcionado para mantener la cohesión social. Como respuesta o primera conclusión que tendríamos el día de hoy es la necesidad de armonizar las normas de los pueblos étnicamente diferenciados con las normas nuestras que parten desde la Constitución Política de Colombia, incluyendo el bloque de constitucionalidad de acuerdo con el artículo 93 de la Constitución, bloque dentro del cual se encuentra precisamente el convenio 169 de la OIT. La Corte Constitucional ha
adoptado unos principios constitucionales aplicables siempre que nosotros tengamos que enfrentarnos a casos en los cuales una de las personas o de los intervinientes en el proceso pertenezca a una comunidad étnicamente diferenciada, o también puede ser la misma comunidad como sujeto de derechos quienes estén allí en el caso. El primer principio, y fue el principio que desarrollamos ampliamente en la conferencia de la semana anterior, y es el principio de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, que deviene del artículo 8º. El segundo principio, ya les decía, es el principio de autodeterminación, que está muy ligado con el derecho a la pervivencia del pueblo indígena. Y el tercer principio es el respeto de la autonomía de las autoridades y formas de gobierno. Estos principios implican varias cosas. Lo primero es la autonomía para gobernarse conforme a sus propias autoridades. Ya les decía, cada pueblo tiene autonomía para decidir la manera de cómo se gobierna, quiénes son sus autoridades, cuáles son las competencias de cada una de las autoridades, competencias que a veces pueden confluir en una sola persona, pero que no necesariamente es así. La autonomía para dictar y tener sus propias leyes, y allí es muy importante destacar que cuando hablamos de normas propias no se refiere únicamente a un derecho milenario que se haya transmitido de generación en generación, sino que por el intercambio cultural que se realiza con la sociedad mayoritaria, pues estas propias leyes pueden ser adoptadas o acogidas como propias a partir de estas interacciones que se hacen o con otros pueblos o con la sociedad mayoritaria. La tercera es la autonomía para gestionar sus propios conflictos y los que se generen con otras personas. Allí es bien importante, y ya cuando veamos los criterios para determinar la jurisdicción, qué conflictos que se generan con otros podrían ser gestionados por parte de las comunidades indígenas o por parte de las autoridades indígenas. Y lo primero es claro que todos los conflictos que se susciten al interior de la comunidad están llamados a ser resueltos por la misma comunidad a través de sus autoridades tradicionales y conforme a las reglas, a los usos, a las costumbres que se han venido aplicando en el pueblo. Y lo segundo es los conflictos que se generen por otro pueblo, con otro pueblo indígena. Por ejemplo, pensemos en Mitú, donde hay varios pueblos indígenas que confluyen en el territorio, podrían ser también solucionados por la misma comunidad. O pensemos en un resguardo multiétnico en el cual viven en el mismo territorio diferentes pueblos indígenas. Allí estarían llamados ellos también a solucionar o a gestionar los conflictos que se presenten al interior de la territorialidad, siempre y cuando las personas que se vean involucradas en los mismos pertenezcan a los pueblos indígenas. La autonomía jurisdiccional se da en coexistencia con el sistema jurídico nacional, que también aplica a los pueblos étnicamente diferenciados, y cuando veamos los límites para administrar justicia en los territorios, pues vamos a estar viendo cuáles son los criterios que se han de tomar en consideración para verificar hasta dónde va la competencia del pueblo indígena para solucionar los conflictos o administrar justicia dentro del territorio, porque algo que quiero llamar la atención es que no solamente las autoridades indígenas gestionan conflictos, sino que también regulan la vida en el territorio. Es decir, ya les hablaba, determinan, por ejemplo, de dónde tomar los insumos para construir las viviendas, de qué manera hacer los cultivos, si los cultivos se hacen de manera individual o si se hacen colectivos, cómo trabajar en colectivo en los diferentes proyectos que se tienen en la comunidad, y así sucesivamente, pasando por temas de familia, incluidos los temas ambientales. En este momento también quiero poner de presente algo muy importante,
y es que cuando nosotros entramos a resolver un caso, es necesario preguntarnos por el tema de competencia jurisdiccional en aquellos lugares del territorio nacional en los cuales la mayoría de personas pertenecen a comunidades étnicamente diferenciadas. Entonces pensemos, por ejemplo, en departamentos como el Baupés, pensemos en la Amazonía, pensemos en todos los departamentos que están en la Amazonía colombiana y algunos de la Orinoquía o algunos pueblos de la Orinoquía colombiana. Allí yo debo preguntarme siempre que mi ubicación geográfica o que mi competencia geográfica como jueza se corresponda con una gran o una alta densidad poblacional de personas que pertenecen a pueblos étnicamente diferenciados, siempre será necesario preguntarme por la competencia jurisdiccional. ¿Debo asumir este asunto? ¿Realmente se tiene competencia para asumirlo? Y ya vamos a ver ahorita los filtros para determinar esa competencia. Y en el caso de que pase la competencia del filtro jurisdiccional, siempre será necesario aplicar un enfoque de justicia étnicamente diferenciado. Entonces, de allí la importancia, como lo hablábamos la semana pasada, de conocer quiénes habitan el territorio y cuáles son las relaciones que se dan entre las personas que habitan el territorio con cada una de las esferas de vida que se desarrollan en el mismo. Tener un enfoque o aplicar un enfoque de justicia étnicamente diferenciado pasa por reconocer el pueblo al cual pertenece o que está de alguna manera relacionado con el asunto o con el tema que corresponde decidir como jueza. Es importante saber cuáles son los usos, cuáles son las costumbres, de qué manera entienden la justicia, de qué manera se regulan las relaciones de familia, de qué manera se regulan las relaciones productivas dentro del territorio y de qué manera se ve el mundo o se lee el mundo. Por eso allí es necesario que el enfoque de justicia diferenciado sea el derrotero que me va a guiar para tomar la decisión en el caso particular y concreto. Como les decía, en nuestro país, debido a la multiplicidad de ordenamientos normativos que rigen, se van a presentar conflictos entre jurisdicciones, entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial indígena. Esto ha sido estudiado en muchas ocasiones por la Corte Constitucional y solamente les quise traer un ejemplo y es el auto 501 del 2022. Allí en este auto lo traje para señalar pues los dos conflictos que se pueden, o los dos tipos de conflictos de jurisdicciones que se pueden presentar frente a un caso particular y concreto. De un lado, pues que el conflicto sea negativo, ninguna autoridad quiere asumir la competencia para estudiar el caso, o mejor, ambas autoridades tienen razones de tipo jurídico para no asumir competencia del caso. Y de otra parte, el conflicto positivo es que ambas autoridades también expresan razones para decir soy competente de estudiar, analizar y decidir la situación jurídica particular y concreta que se me ha puesto de presente por las personas que intervienen en el asunto. Este auto nos dice, mire, hay unos presupuestos necesarios y que deben ser estudiados y deben existir los tres para que podamos hablar de un conflicto de jurisdicción. De un lado, el presupuesto subjetivo, es decir, al menos deben existir dos autoridades con capacidad para administrar justicia y que pertenezcan a diferentes jurisdicciones, jurisdicción ordinaria, jurisdicción especial indígena. De otro lado, el segundo presupuesto es el presupuesto objetivo. Debe existir una causa judicial, es decir, debe existir un proceso, debe existir un incidente, debe existir una controversia, pero que esa controversia ya haya llegado a la escala de un proceso. No cualquier controversia podría suscitar un conflicto entre jurisdicciones, porque si sencillamente no ha sido llevada o ante la autoridad
tradicional o ante la autoridad mayoritaria, pues allí no se cumpliría con el criterio o con el presupuesto objetivo. Y el tercer presupuesto es el presupuesto normativo. Dentro de o al momento de la toma de decisión, bien sea de argumentar que se tiene competencia para conocer del caso o en sentido contrario, pues se deben expresar las razones por las cuales se considera que hay competencia o no hay competencia por parte de la jurisdicción para asumir el caso. En la mayor de las veces, los pueblos indígenas o las autoridades de los pueblos indígenas hacen uso del 246 acompañado de sus usos y sus tradiciones para indicar que se tiene competencia. Aquí hay algo muy importante y es comentarles a todos ustedes que no hay una única regla de solución. O sea, no tenemos como un criterio aplicable a todos los casos, sino que en cada caso se debe hacer un ejercicio interpretativo con el fin de verificar cuáles son los principios que están involucrados y a partir de la aplicación de un test determinar quién sería el competente. Entonces, por ejemplo, vamos a tener que evaluar cómo el debido proceso podría afectar la maximización de la autonomía indígena o cómo el pluralismo jurídico se podría ver afectado si aplicamos o se conoce el caso por parte de la jurisdicción ordinaria. Entonces, allí hay que hacer esos ejercicios de ponderación para poder determinar cuál es la autoridad competente a fin de, en la medida de lo posible, no afectar estos derechos de las comunidades étnicamente diferenciados y solamente tomar competencia de aquellos casos donde definitivamente sea la mejor opción con el fin de proteger la diversidad étnica y cultural y la maximización de la autonomía de las autoridades indígenas. Como conclusión, esta sería la segunda conclusión que vamos armando aquí de esta presentación, es que para activar la competencia de la jurisdicción especial indígena en un caso concreto, se debe hacer un análisis ponderado de factores o de los siguientes factores. Primero, se debe verificar la pertenencia del sujeto a una comunidad indígena o, en su defecto, si la comunidad indígena y la comunidad o autoridades indígenas son las que están involucradas en el caso. Segundo, se debe verificar que haya un nexo territorial, es decir, que el lugar donde ocurrieron los hechos es el mismo lugar donde se desenvuelve la cultura de una comunidad. Y aquí con el tema del territorio tenemos que ser muy cuidadosos porque la Corte Constitucional ha dicho que el territorio de un pueblo indígena no está circunscrito a el territorio del resguardo, sino que muchas veces los territorios se extienden más allá de los límites del resguardo, dependiendo de los usos o las costumbres que tenga cada pueblo. Por ejemplo, hay pueblos que pueden tener lugares sagrados fuera de los territorios del resguardo, o hay pueblos que se pueden haber visto desplazados de sus territorios tradicionales y estar en contextos de ciudad y allí aplicarse el nexo territorial porque ese es el lugar donde se está desenvolviendo la cultura de la comunidad. El tercer criterio es las autoridades indígenas cuenten con capacidad para impartir justicia, es decir, que se tenga claramente determinado quién administra justicia en ese pueblo y adicionalmente se tenga determinada que esa conducta que se va a verificar es una conducta que es reprochable o que hace parte de la manera de las formas de vida de los sujetos que viven en el territorio y que pertenecen a la comunidad indígena, y que se ha regulado de determinada forma durante la existencia del pueblo o que se ha adoptado una manera de regulación de esa conducta específica en el pueblo. Y en cuarto lugar, se constate que el bien jurídico a proteger o el asunto a decidir corresponde a intereses particulares de la comunidad. Es decir, allí debemos preguntarnos, ¿este bien jurídico protegido interesa solamente a la comunidad o tiene un interés que traspasa los límites de la comunidad e interesa a la sociedad general?
Tenemos, por ejemplo, uno de los casos referentes a los bienes jurídicos y es lo que tiene que ver con delitos de narcotráfico. Los delitos de narcotráfico, ya la Fiscalía tiene una circular que define, y pues esto es producto de las mesas de coordinación, que define que este tipo de delitos siempre van a ser juzgados por la justicia ordinaria penal. También les traje la T 1253 de 2008. Les recuerdo que en esta charla que estamos teniendo, pues la idea era traer algunos casos para que pudiéramos compartir la manera como la Corte Constitucional ha ido definiendo unos criterios interpretativos sobre cuándo podría la jurisdicción ordinaria entrar a resolver algunos casos de pueblos indígenas. En esta sentencia hay algo muy importante y es que dice que la autonomía de los pueblos indígenas se desnaturaliza en la práctica si toda divergencia entre las comunidades indígenas pasa a ser decidida por los jueces de tutela. Esto en razón a que en algunas ocasiones los miembros de las comunidades indígenas quieren desconocer su jurisdicción propia y traer a la jurisdicción constitucional los asuntos que por su naturaleza, por el lugar donde ocurrieron los hechos, estarían llamados a ser resueltos por las comunidades indígenas. La Corte nos dice allí algo muy importante y es que la intromisión del juez constitucional en un conflicto al interior del cabildo indígena puede convertirse en un obstáculo para la recomposición y armonización de las identidades indígenas. Allí hay que tener en cuenta, por ejemplo, que como el pueblo Pijao es un pueblo que está en recomposición, si no se dejan surtir esos procesos de recomposición y de armonización dentro de las comunidades indígenas conforme a sus usos, conforme a sus costumbres, pues podría estar en peligro la pervivencia del mismo pueblo como tal. También la Corte llama la atención porque dice, mire, en muchos casos la intervención externa puede resultar problemática y en vez de ayudar a solucionar el conflicto, lo que puede a veces es agravarlo o causar mayor distorsión entre los indígenas. La Corte ha desarrollado unas reglas que les llama reglas de interpretación y las encontramos en la T 514 de 2009 y en otras sentencias, donde la primera regla que nos va a presentar es la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas, que está muy relacionado con lo que veníamos hablando. Y esto quiere decir que en aquellos casos donde se tienen las autoridades, se tienen las conductas, se tiene un procedimiento, los hechos ocurren dentro del territorio, pues la llamada, y es lo que he reiterado a lo largo de estos minutos, la llamada a resolver el conflicto son las autoridades de las comunidades indígenas en los territorios. La segunda regla es la mayor autonomía para la decisión de los conflictos internos. Cuando las personas involucradas solamente hacen parte, todos los involucrados hacen parte del pueblo indígena, pues allí hay una mayor autonomía a favor de sus autoridades. Y algo muy importante es la tercera regla, y es que a mayor conservación de identidad cultural, mayor autonomía. Y por eso les decía la importancia que cuando estamos en territorios con una densidad poblacional alta, perteneciente a comunidades étnicamente diferenciadas, pues hay que, desde todo punto de vista, proteger estos principios y aplicar estas reglas de interpretación con el fin de velar por la pervivencia del pueblo indígena. También tenemos esta última regla de interpretación está matizada por la regla que a mayor conservación, mayor necesidad de diálogo intercultural, y ya vamos a ver uno de los ejemplos que vamos a trabajar al final de la presentación, cómo la Corte Constitucional ha optado en muchos casos a llevar que los conflictos que se suscitaron sean solucionados a través del diálogo en las comunidades o de diálogos interculturales con las otras personas que se han visto afectadas. El principio de maximización de la autonomía indígena y minimización de las restricciones implica, de acuerdo con esta sentencia que les traigo, la T 372 de 2022,
que de acuerdo con este criterio, las restricciones a esa maximización de la autonomía indígena solo van a ser admisibles cuando, de un lado, sean necesarias para salvaguardar un interés de mayor jerarquía en las circunstancias del caso concreto. Entonces, allí volvemos también a aplicar principios de ponderación para verificar cuáles son los intereses que están en conflicto, cuáles son los principios que están en conflicto en el caso particular y concreto, y solamente cuando sea necesario salvaguardar, por ejemplo, el debido proceso o el derecho a la vida, pues va a ser admisible una restricción a ese principio de maximización de la autonomía indígena. El segundo caso, cuando sea menos gravosa la restricción frente a cualquier medida alternativa, es decir, se hace necesario evaluar cuáles serían las diferentes medidas que se podrían aplicar como solución al caso y de esas buscamos la que sea menos gravosa. Y el tercero, la evaluación de esos elementos debe llevarse a cabo teniendo en cuenta las particularidades de cada comunidad. No todas las comunidades tienen los mismos usos y costumbres. De hecho, cada comunidad tiene unos usos, tiene unas costumbres diferentes, tiene una cosmogonía que soporta su vida en comunidad. Son los dioses la mayor parte de los tiempos, de las veces, son los espíritus quienes dictan las reglas para vivir en comunidad, y esas reglas han sido acogidas por las autoridades indígenas y se han aplicado por las autoridades indígenas y vienen desde tiempos inmemoriales, y por eso cada pueblo es muy diferente y cada comunidad va a tener unas particularidades que le identifican de la otra, así a veces nos pareciera que se pudieran homologar o que se pudieran homogeneizar. El principio de mayor autonomía para la decisión de conflictos es entendido como el respeto en mayor medida de la autonomía cuando el problema que examina el juez constitucional involucra solo a miembros de una comunidad o de dos comunidades indígenas, siempre y cuando que vivan en el territorio. Ya les hablaba que hay límites a ese principio de autonomía de las comunidades indígenas. Estos límites ya vienen desde la SU 510 de 1998. Allí nos dice que los límites están dados por lo que nosotros conocemos como el núcleo duro de los derechos fundamentales, y pues allí dentro de ese núcleo duro vamos a encontrar el derecho a la vida, el derecho a la prohibición de la tortura, el derecho, la prohibición de la tortura, la prohibición de la esclavitud, el principio de legalidad del procedimiento, el principio de legalidad de las conductas y el principio de legalidad de las penas. Entonces tenemos que hay un núcleo de derechos fundamentales que siempre deben respetar las comunidades indígenas en todos los casos que se resuelven por esta jurisdicción especial. La 201 del año 2016 indica unos criterios de interpretación que debe tener el juez constitucional y que debe evaluar al momento de intervenir en un conflicto entre los miembros de la comunidad y sus autoridades. Allí la Corte dice, mire, la injerencia de la autoridad externa en el pueblo indígena muchas veces no resuelve conflictos, ya lo veíamos en una diapositiva anterior, sino que por el contrario podría agudizarlos, podría escalar el conflicto. Y lo otro dice, las autoridades indígenas y las autoridades judiciales nos hace un llamado, están en la obligación de maximizar la autonomía de las comunidades indígenas, lo cual se traduce en que son las mismas parcialidades quienes resuelvan sus disputas al interior de los territorios. Y la tercera regla que nos presenta es que la autoridad judicial está en la obligación de realizar lecturas de contexto y diálogos interculturales de las prácticas, usos, imaginarios y costumbres de las comunidades indígenas. Yo les hablaba de la importancia de conocer los pueblos que están en el territorio, porque en la medida que conocemos qué pueblos tenemos en el territorio, podemos realizar una lectura del contexto, de lo que está sucediendo, de la manera como ese tipo de conflicto que se ha puesto en nuestro conocimiento, si existe una autoridad dentro del territorio que lo resuelva, si esa conducta está allí descrita como una conducta reprochable. Y también para identificar y verificar de qué manera se sanan esas conductas
o de qué manera se armonizan esas conductas de quienes en algún momento determinado resultaron desarmonizados. Y eso es muy importante porque en comunidades, yo recuerdo una comunidad de Baupés, por ejemplo, y en varias comunidades del país, no recuerdo en este momento el nombre del pueblo, pero para ellos la comisión de una falta o de una conducta que desarmoniza, no solamente desarmoniza al individuo que comete la falta o que realiza la conducta, sino que es una desarmonía que va mucho más allá y que va a permear la familia y que va a permear el clan y que va a permear la propia comunidad. Y como quiera que la desarmonización cobija a todos los miembros de la comunidad, se hace necesario hacer unos rituales de sanación, no solamente de la persona que ha realizado la conducta, sino incluso rituales de sanación para toda la comunidad, para volver a encontrar la armonía y poder continuar viviendo bien en el territorio. Una sentencia reciente, y voy a tratar aquí de 3 casos recientes muy importantes que ha estudiado la Corte Constitucional, es la T-248 de 2024. Esta es una acción de tutela que se interpone por el Consejo Indígena del Pirá, Paraná, y otros en contra de la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques, y otro por unos temas de si no estoy mal, emisiones de bonos de carbono, una cuestión relacionada con el ambiente. Lo importante aquí es que la Corte Constitucional dice, mire, aquí yo veo una posible afectación de derechos de rango constitucional de los pueblos indígenas, y entre esos derechos que se podrían estar viendo afectados son el derecho a la autodeterminación, el derecho al gobierno propio, el derecho a la identidad de la comunidad, y no solamente esto, sino también la integridad física y cultural de las comunidades que hacen parte de este Consejo Indígena. Eso para decirles que el tema es supremamente importante, que ha cobrado una relevancia trascendental en nuestro ordenamiento jurídico, y que nosotros como administradores de justicia de este tiempo que estamos viviendo el proceso de transición, un proceso de transición que nos ha llevado a ser una sociedad mucho más pluralista, mucho más influyente, una sociedad que reconoce al otro y que reconoce unas formas de vida diferentes, pues nos hace una invitación a la administración de justicia con un enfoque diferencial étnico, donde se garanticen los derechos de los pueblos étnicamente diferenciados. Aquí la Corte Constitucional en esta sentencia habla de estándares constitucionales de protección, y recuerdo que estos estándares constitucionales de protección son los mínimos. Cuando la Corte Constitucional utiliza esta categoría de estándares de protección, siempre habla de los estándares mínimos de protección, y allí hace relación a que la Carta Política establece disposiciones expresas sobre los pueblos indígenas y sobre la posibilidad que tienen ellos, o la potestad para gobernarse de acuerdo con sus usos y sus costumbres y por sus propias autoridades. La Corte insiste que la base para el respeto de los pueblos y comunidades indígenas subyace en la garantía de la libre determinación, la autonomía y el autogobierno, además que son criterios necesarios para que pervivan los pueblos indígenas en el territorio, para que no desaparezcan. Aquí les recuerdo que hay pueblos que han sido declarados por la Corte Constitucional en peligro de extinción física y cultural. Uno de ellos es el pueblo Jitno, a través del auto 282 de 2000, no recuerdo en este momento la fecha del auto, pero este es uno de los autos que se han proferido en el marco de la sentencia T-025 de 2004, y dice, por ejemplo, que el pueblo Jitno es un pueblo que está en vía de desaparición física y en vía de desaparición cultural. Frente a esto, por ejemplo, voy a contarles que el pueblo Jitno apenas en el año 1974-1975 tuvo el primer acercamiento con personas occidentales. Es decir, es un pueblo que hasta hace 50 años estaba totalmente aislado, que no había tenido
intercambios culturales con la sociedad mayoritaria, y es un pueblo que al día de hoy conserva su lengua. 99% de las personas pertenecientes al pueblo hablan la lengua ajino, pero sin embargo el conflicto y otras circunstancias han hecho que el día que a la fecha estén en situación de desplazamiento en la ciudad de Arauca, gran parte de sus miembros, y pues que estén en este momento en peligro de desaparecer desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista cultural. Aquí les decía la importancia de establecer diálogos interculturales que busquen la protección de los derechos de los pueblos indígenas. La Corte ha tomado un derrotero en ese sentido y ha ordenado, por ejemplo, en esta sentencia, que se hagan diálogos en ese sentido. Otra decisión que quise traerles para compartirles es el auto 1743 de 2024, donde la Corte hace un llamado a realizar diálogos genuinos entre autoridades. Aquí la Corte Constitucional estudia la situación del pueblo wayuu y ve cómo han empezado a proliferar una serie de autoridades que no se pertenecen con las autoridades tradicionales de este pueblo, y dice que la Corte dice que estas nuevas autoridades que están emergiendo en el pueblo wayuu no se corresponde con sus formas de gobierno tradicional, y por lo tanto hace un llamado tanto a las autoridades del Estado como al mismo pueblo wayuu para que vuelvan nuevamente a estudiar y a reencauzarse de acuerdo con su identidad, de acuerdo con su autonomía, en el establecimiento de las autoridades que realmente lo representan de acuerdo con su cosmogonía y con sus formas de vida propia. Segundo tema, aplicación y buenas prácticas. Esta conferencia, como estaba enfocada al estudio de casos, durante toda la conferencia hemos hablado de buenas prácticas en la administración de justicia. Sin embargo, quise traerles algunos puntos que considero importantes de resaltar. El primero de ellos, pues recordar que la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana nos define como un pueblo multicultural, y eso nos permite abordar el derecho desde una mirada diferente. Lo segundo es hacer lecturas de contexto, teniendo en cuenta que tenemos un pluralismo jurídico vivo, existente, y que todos los días pues se están tomando decisiones en el territorio a partir de diferentes ordenamientos jurídicos. El tercero es llamar la atención sobre el principio de autodeterminación y la importancia de este principio para los pueblos indígenas como garantía de pervivencia. El cuarto es el principio de respeto a la autonomía de las autoridades y forma de gobierno propio, haciendo o a partir de la lectura de contexto cuando asumimos los casos. Y el quinto es la aplicación de los presupuestos para definir conflictos interjurisdiccionales, sobre todo importante cuando estamos en territorios donde tenemos una alta densidad poblacional perteneciente a pueblos étnicamente diferenciados. También la importancia de realizar y propiciar diálogos interculturales en aras de salvaguardar el principio de autonomía. No quise dejar por fuera el enfoque diferencial étnico y de género, y aquí les presento la sentencia SU 091 de 2023, en la cual la Corte reconoce la importancia de que las mujeres las mujeres indígenas vivan vidas libres de todo tipo de violencia. La Corte Constitucional dice que en el caso de las mujeres colombianas, indígenas colombianas, son sujetos de especial protección, y reconoce que frente a ellas pues se presentan varios factores que confluyen en sus vidas y que las llevan a ser sujetos de violencias dentro de las comunidades indígenas. Importante aquí, la Corte también ordena que al interior de la comunidad se hagan diálogos con el fin de verificar las condiciones en las que se administra justicia a las mujeres en los territorios, y también que las mujeres puedan tener un rol fundamental dentro de o en el marco de la administración de justicia en sus comunidades. Llegamos a las conclusiones. La primera conclusión es que pasamos de un sistema monista en materia de derecho o de jurisdicción especial indígena a un sistema pluralista que implica el reconocimiento de nuevas categorías jurídicas
que nuestro ordenamiento se derivan del contenido normativo de la Constitución Política. Y cuando hablamos de Constitución Política tenemos que tener en cuenta el bloque de constitucionalidad que lo integra, y que pues está ahí presente y vivo en nuestras normas. Segundo, es que administrar justicia en contextos multiculturales implica la adopción de herramientas que permitan el estudio de los casos en los que hagan parte de comunidades indígenas o personas que pertenecen a estas comunidades a partir de un enfoque diferencial étnico en el cual se tomen en consideración los usos, las costumbres, las cosmogonías de estos pueblos. La tercera conclusión a la que arribo el día de hoy en esta charla es que nuestra Constitución o nuestro sistema jurídico reconoce una serie de principios y derechos que sustentan la administración de justicia por parte de los pueblos indígenas en sus territorios, de los cuales pues hay que destacar el principio de la autodeterminación, el principio o el derecho a la autodeterminación, el derecho al gobierno propio, derecho a la identidad cultural, el derecho a la integridad física y cultural en aras de la pervivencia o garantía de pervivencia de los pueblos indígenas. Le agradezco mucho por haberme escuchado en este momento y voy a concederle el uso de la palabra a nuestro compañero Juan Manuel Garavito para que me indique si alguna de las personas presentes en la conferencia ha realizado preguntas. Doctora, muchísimas gracias. En efecto, tenemos preguntas. Primero, ¿en qué criterios se fundamenta la autonomía de las autoridades indígenas para administrar justicia en sus territorios? Bueno, aquí tenemos, o hay que verlo desde dos puntos de vista. Desde un primer punto de vista, pues el primer criterio para la administración de justicia por parte de los pueblos indígenas está dado por sus usos, por sus costumbres, por sus cosmogonías, por el derecho mismo que tienen a pervivir como pueblo. Y que este derecho, estas maneras de administrar justicia o de lograr la vida en comunidad, pues mantiene la cohesión del pueblo, pese a que la mayoría de los pueblos indígenas ya han tenido unos acercamientos con la sociedad mayoritaria. El segundo criterio es el criterio pues jurídico y parte del artículo 246 de la Constitución Política, que, como ya les decía, permite que las autoridades indígenas administren justicia en sus territorios de acuerdo con sus usos y costumbres, con la única limitante del respeto a ese núcleo duro de derechos fundamentales del cual hablábamos. Perfecto, doctora, gracias. Continuamos. ¿Cuáles son las razones por las cuales es necesario hablar de armonización normativa en nuestro país? La primera razón, yo pienso que está dada en toda la argumentación que hicimos la semana pasada en la primera conferencia, y es el desarrollo de ese artículo 8º que nos habla de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. En un país donde tenemos 115 pueblos indígenas reconocidos y además les hemos permitido, o constitucionalmente se ha integrado esta norma que permite que se administre justicia por parte de las autoridades indígenas en sus territorios, pues es una razón suficiente para que el derecho propio sea un derecho viviente y que rija a los pueblos indígenas en su interior. La tercera razón está dada por el principio de autodeterminación, por el principio de determinar de qué manera queremos vivir como pueblo indígena, quienes hacen parte del pueblo indígena, cómo queremos ser gobernados o cómo queremos ser administrados, cómo gestionamos nuestros conflictos en sociedad. Esto implica todo un cambio de pensamiento que nos lleva hacia una sociedad mucho más respetuosa de otras formas de vida y que nos permite avanzar hacia el reconocimiento y realización de los derechos fundamentales de los grupos étnicamente diferenciados. Gracias, doctora. Desde su punto de vista, ¿cómo aplicar el enfoque diferencial étnico en la decisión judicial? Yo creo que lo primero que debemos hacer es una lectura de contexto. ¿En dónde estoy ubicado? O sea, ¿cuál es mi competencia territorial que tengo como juez?
En este territorio donde tengo competencia, ¿cuántas personas hacen parte de comunidades indígenas? O sea, ¿qué porcentaje de población indígena tengo en mi territorio? Ese va a ser la primera, las primeras preguntas que debo yo formularme cuando estoy en territorios administrando justicia, porque dependiendo de esto voy siempre a cuestionarme si tengo competencia jurisdiccional o no tengo competencia jurisdiccional. Entonces, el contexto me va a permitir dar un primer paso. El segundo paso es la lectura del caso como tal. Entonces, voy a leer mi caso y si en el caso encuentro que están involucradas comunidades indígenas o una comunidad indígena o autoridades indígenas o personas pertenecientes a pueblos indígenas, voy a tener que cambiar de gafas, ponerme unas nuevas gafas que van a ser las del enfoque diferencial para verificar de qué manera voy a asumir el estudio del caso. Pues, pensemos, por ejemplo, en el caso de una reparación directa por privación injusta de la libertad. Yo ya les decía en la conferencia anterior que las medidas de reparación van a ser muy diferentes dependiendo del pueblo indígena con el cual estemos dialogando. Lo tercero es verificar qué usos, qué costumbres tiene ese pueblo indígena, hacer un estudio, conocer a mi interlocutor para poder dialogar con él y si definitivamente mi interlocutor es tan desconocido para mí, puedo hacer uso de herramientas como un dictamen antropológico de los que ha presentado la profesora Esther Sánchez ante la Corte Constitucional. Y pues ya hay antropólogos que han venido ayudando en estas tareas a nuestro país en territorio para administrar justicia desde un verdadero enfoque diferencial étnico. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial a la doctora Gladys Teresa Herrera Monsalve por su generosa intervención. Bueno, yo agradezco mucho al Consejo Superior de la Judicatura, a los consejos seccionales que me han permitido participar en las mesas interjurisdiccionales, porque allí he podido compartir saberes con pueblos indígenas. Agradezco a la Escuela Judicial, quien siempre ha estado abierta y presta a realizar estos diálogos y estas conferencias y capacitaciones con miras a obtener unas decisiones fundamentadas en enfoques diferenciales cuando hay necesidad a ello. También agradezco a cada una de las personas que nos siguieron en este en vivo, a quienes desde los territorios lograron conectarse, nuestras autoridades indígenas, que sé que algunas de ellas nos están acompañando en la mañana de hoy. Y pues estos diálogos son importantes tanto para ellos como para nosotros, porque nos permite tener acercamientos y nos permite ir buscando la manera de armonizar los sistemas normativos. Agradezco a cada una de las servidoras, de los servidores que se conectaron a esta conferencia de la mañana de hoy, siempre dispuesta a hacerlo, a compartir lo que hemos vivido y lo que pues la vida nos permita continuar viviendo de aquí en adelante. Deseo a todos feliz día y buena jornada laboral para quienes están trabajando el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchas gracias.